Adriano Campos Bagatti. Están todos presentes en el Meet. Acá también se está transmitiendo vía Meet a varios lados. Y aquí tenemos a... Prende un poco, porque... al doctor, bueno, Alejandro Martín Leiva y Cristian Boyet, de acá del Observatorio de Córdoba. Y el Tribunal Especial de Evaluación está compuesto por Sopetti, de aquí del Observatorio de Córdoba, el doctor Manuel Pérez Molina, de la Universidad de Alicante, la doctora Romina Di Sisto, del Instituto de Astrofísica de La Plata, también de CONICET, igual que Federico Sopetti, y el doctor René Dufar, del Instituto de Astrofísica de Andalucía. La modalidad de defensa, bueno, Nair va a hacer su presentación oral de su trabajo doctoral. Luego abrimos lugar para las preguntas del tribunal evaluador y finalmente para el público presente. Después ellos se reúnen, el tribunal, para realizar un dictamen y bueno, y ahí los llamamos a todos a Nair para dar la evaluación. ¿Cómo quieres? Gracias, Caro. ¿Se escucha bien ahí? ¡Qué oscuridad! Bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar hoy acá compartiendo conmigo este momento. La tesis doctoral, como dijo Caro, fue una tesis que se gestó en cotutela. Este tema nació inicialmente por iniciativas de Adriano, cuando fui en principio de estancia a la Universidad de Alicante, y fue un tema que continué trabajando una vez que volví acá a Argentina. El título es Evolución dinámica del material eyectado por el primario del sistema Didymos debido a su rápida rotación. Ay, no. Bueno, la presentación está estructurada de la siguiente manera. Voy a dar en un principio una breve introducción, intentaré que sea breve. La motivación y los objetivos del trabajo. Voy a hablar de cómo fue la metodología que elegimos y posteriormente de los resultados que obtuvimos y de las conclusiones. Bueno, empecemos por el principio. Vamos a hablar del sistema Didymos, que lo pueden ver acá en esta imagen, en esta especie de collage, que muestra algunos de los asteroides que han sido visitados por diferentes misiones espaciales en los últimos 30 años. Hoy en día tenemos fotos con buena resolución de alrededor de 15 de estos objetos. Los asteroides son los escombros que sobraron de la formación planetaria. Tienen formas irregulares, como vemos aquí en las imágenes, y sabemos que están conformados por rocas, por metales o por una mezcla de estas componentes. Estudiar asteroides hoy en día es relevante, siempre lo fue, pero hoy en día particularmente, porque nos puede dar indicios de cómo fueron los procesos de formación planetaria, nos dan indicios de cómo fue la evolución dinámica de nuestro sistema solar. Además, sabemos que, sobre todo en los asteroides que son de tipo carbonáceos, podrían estar los indicios de cómo se formó la vida en nuestro planeta. Y además, últimamente hay otra motivación que tiene que ver tanto con la defensa planetaria, conocer sus estructuras para saber cómo podríamos afrontar un peligro si uno de estos objetos tuviese rumbo de colisión con la Tierra. Y por último, el tema de la minería planetaria. Bueno, si bien se distribuyen en una vasta región del sistema solar, tenemos que hablar que la gran parte se ubican entre las órbitas del planeta Marte y Júpiter. Acá vemos un esquema de la distribución. No están ubicados de forma homogénea. Acá tenemos un diagrama más esquemático que representa esto mismo. Los asteroides que están en verde son los asteroides del cinturón principal. Y acá en este gráfico no se ven, pero en esta región donde está el planeta Tierra, el planeta Marte, es lo que se conoce como sistema solar interior. También tenemos una población grande de objetos, que son los que llamamos asteroides cercanos a la Tierra. Estos asteroides se pueden observar en este gráfico de semieje mayor y excentricidad.
son aquellos que cumplen con que tienen una distancia perihélica al Sol menor que 1.3 unidades astronómicas, que se muestran acá en esta línea roja y en esta zona roja, y van a ser de particular interés para nuestro trabajo. Bien. Sabemos que estos asteroides que poblan el sistema solar interior no nacieron en el lugar donde los vemos hoy porque tienen tiempos de vida dinámicos cortos. Entonces tenemos que hablar de que existen mecanismos de transporte que los arrastran desde el cinturón principal de asteroides hacia esta región del sistema solar interior. Esto se puede generar debido a colisiones, a resonancias de movimientos medios o seculares, a encuentros cercanos con los planetas, y uno de los mecanismos de cambio del semieje de su órbita puede ser el efecto Yarkovsky, que los puede transportar cercanos a tanto los planetas como las resonancias, y luego ser dirigidos hacia la región del sistema solar interior. Sí. Si hablamos de cómo es la estructura interna de los asteroides, nos podemos referir a asteroides de tres tipos. Los primeros son asteroides monolíticos, es decir, formados por un solo bloque. Es un objeto coherente. Son en general objetos muy pequeños, del tamaño de metros. En el otro extremo tenemos grandes asteroides que tienen interiores fracturados. Y en el medio, entre un tamaño de unos 200 metros a unos 10 kilómetros, tenemos a los asteroides Ravelpai. Este tipo de asteroides, su traducción al español es literalmente pila de escombros, y es lo que vemos acá en las imágenes. Son una colección desorganizada de partículas macroscópicas unidas por su propia gravedad. Estos asteroides se teorizaron por primera vez a fines de los años 70 por Chapman, cuando estas personas que estudiaban la evolución colisional del sistema solar se dieron cuenta que no debería haber asteroides primitivos en el sistema solar, sino que todos los que conocemos hoy en día deberían haber pasado por sucesivos procesos colisionales, dando lugar a estos objetos que vemos acá. Entonces, son objetos que se forman posterior a una colisión catastrófica, que se unen por gravedad y que se mantienen unidos no solo por su gravedad, baja gravedad, sino también quizás por fuerzas de fricción. Por su origen, por la forma en la que se forman, son objetos que tienen bajas densidades. Es decir, si nosotros tenemos una manera de estimar la masa y de estimar el volumen, cuando calculamos las densidades, nos dan densidades bajísimas. Si esto lo comparamos con la densidad de cada una de las rocas que lo componen, entonces podemos calcular lo que se conoce como porosidad. Esto nos da indicios de que estos asteroides, en su volumen, gran parte de él está formado por espacio vacío, ¿sí? Es lo que se conoce como macroporosidad. Esto es algo que se teoriza porque no tenemos todavía una idea de cómo son estos objetos por dentro, pero es lo que podemos inferir a través de las observaciones. Entonces, en esta imagen tenemos tres asteroides Ravelpai prototipo. El primero es Didymos, que va a ser el protagonista de esta tesis. Sabemos que tiene una macroporosidad estimada de un 21%, o sea, un 21% de vacíos en el interior. Después tenemos al asteroide Bennu, que ha sido visitado por la sonda OSIRIS-REx de la NASA, que tiene entre un 25 y un 50% de vacíos en el interior. Y por último, el asteroide Ryugu, visitado por la sonda Hayabusa 2 de la Agencia Espacial Japonesa, que es hasta el momento el asteroide más poroso que conocemos. Tiene más de un 60% de vacíos en su interior. Otra característica que nos interesa de estos objetos es el periodo de rotación. En este caso, lo que vemos acá es un diagrama donde observamos el periodo de rotación en horas al que rotan en función del tamaño. En esta región del gráfico tenemos asteroides muy pequeñitos que rotan a altas velocidades. En general estos son los asteroides monolíticos que les comentaba en un principio,
Pero a medida que empezamos a aumentar el diámetro, esa tasa de giro, ese periodo de giro, comienza a decrecer. Bueno, el periodo sí, decrece. La velocidad decrece, perdón. Bueno, la cuestión es que para asteroides de alrededor de 200 metros, ya es poco frecuente encontrar aquellos que tienen un periodo menor a 2.2 horas. Este es el límite que está marcado acá con la línea celeste. Fue llamado por Holsapple como la barrera del spin. Y esa barrera significa que los asteroides en general no pueden sobrepasar una cierta velocidad angular máxima. Si sobrepasan esa velocidad angular, el asteroide comienza a fallar estructuralmente. Esto quiere decir que rota tan rápido que las fuerzas centrífugas sobrepasan a la gravedad que los mantiene unidos y los asteroides básicamente se desarman. Es por eso que no es común observar asteroides rotando por encima de esa barrera. Esta es una estima teórica que se hace asumiendo una densidad homogénea en todo el objeto y se asume que no hay cohesión interna. Una cosa curiosa pasa cuando analizamos los asteroides cercanos a la Tierra. Sabemos que entre todos los objetos cercanos a la Tierra hay un exceso de asteroides que rotan rápidamente, y de esos asteroides rápidos, el 60% corresponden a asteroides primarios de sistemas binarios. Entonces, acá tenemos a Didymos ubicado justo cerca de la barrera del spin. Entonces, lo que creemos es que debería haber una conexión entre el origen de los binarios y esta rotación rápida de los asteroides primarios. El paradigma con el que contamos actualmente y a partir del 2008 es este que está mostrado acá en este esquema. Si comenzamos con un asteroide, por ejemplo de forma esférica, y aumentamos su spin, lo primero que va a pasar es que el material que se encuentra a latitudes medias va a empezar a migrar hacia la zona ecuatorial. Cuando pasa ese spin crítico, se empieza a desprender material por el ecuador, formando un disco de partículas. Ese disco se puede reacretar formando entonces un satélite, ¿sí? Ese satélite, después, de acuerdo a las características iniciales, o a las condiciones iniciales y a qué tan estable sea el sistema, puede irse, ser expulsado, o puede quedar formando un nuevo sistema binario. Lo que ocurre es que el disco, ese material que sobra, luego contribuye también, vuelve a recaer sobre el asteroide primario y contribuye a ese abultamiento que tienen en el ecuador. Esto que se ve acá se observa en las simulaciones numéricas, pero también se observa en la vida real. Estos asteroides que en algún momento rotaron rápido tienen esta forma típica que se llama top shape, forma de diamante, con abultamientos en el ecuador y con polos que son también abultados hacia arriba. Este es el asteroide Bennu, acá tenemos a Ryugu, y este que está acá es el asteroide Didymos, que va a ser objeto de esta charla. Ahora, ¿cuáles pueden ser las causas posibles por las que un asteroide que está rotando a cierta velocidad en el sistema solar aumente progresivamente su velocidad de rotación? Tenemos dos posibles explicaciones, ambas pueden convivir, a veces es más importante una, a veces es más importante la otra, pero en general tenemos que hablar que esto ocurre por efecto Short, que es un efecto de la radiación solar, es un efecto no gravitacional, que ocurre cuando la radiación que llega del Sol impacta en un objeto que tiene forma irregular. Luego de un cierto tiempo, debido a la inercia térmica, este asteroide reemite esa radiación, pero como tiene forma irregular, se produce un torque neto que cambia la tasa de giro. Por otro lado, tenemos procesos colisionales, donde sabemos, por ejemplo, gracias a la tesis de Boyen-Liu, que sucesivos impactos pueden generar el mismo efecto que genera Short. Esto también fue algo postulado por Holsapple.
no se necesita efecto Short para explicar las tasas de giro hoy en día de los asteroides. Bien, bueno, lo que vemos acá, a ver si... Creo que tengo que poner... gracias. Bueno, el asteroide del que vamos a hablar es un sistema binario porque son dos, el principal es el más grande y el otro vamos a considerar que es un satélite pequeñito que gira a su alrededor, y en conjunto giran alrededor del Sol. Fíjense que los dos asteroides en algún momento tienen una órbita que es muy cercana a la órbita terrestre. Este sistema binario Didymos es un asteroide cercano a la Tierra y es clasificado también como un asteroide de tipo Apolo. En ese lugar se encuentra su pasaje cercano a la Tierra. A ver si le das con la flechita. Bueno, acá lo que vemos es un retrato del sistema. Didymos es el mayor, lleva el mismo nombre que el sistema. Dimorphos es el asteroide pequeñito. Esta fotografía es en realidad una composición de imágenes que tomó la sonda DART de la NASA cuando visitó este asteroide en septiembre del 2022. Esta sonda tuvo como objetivo ser la primera demostración de defensa planetaria cuando en ese año, en septiembre, el 26 de septiembre de 2022, impactó intencionalmente contra el asteroide pequeño para ver si éramos capaces de con ese experimento cambiarle la trayectoria a Dimorphos. Lo que nos interesa de este sistema es el tamaño. Didymos es un asteroide de 700 metros, Dimorphos más pequeño de 150 metros, y Didymos tiene un periodo de rotación de 2.26 horas, muy cercano a su límite de estabilidad estructural, y una densidad que es de unos 2.790 kilogramos por metros cúbicos. Este video son sucesivas imágenes que se compusieron como video de el momento en el que la sonda DART se aproximó al sistema. Fíjense que va directo, ¿sí? Va direccionada al asteroide más chiquito. Y estos son los momentos previos a la colisión y son las imágenes en más alta resolución que tenemos de este asteroide pequeño hasta que la sonda colisionó y se destruyó en el momento. Estas imágenes nos sirven para suponer que si Dimorphos se formó a partir de Didymos por el proceso que hablamos anteriormente, entonces deberían tener composiciones similares. Este sistema va a volver a ser visitado próximamente, en un año, de hecho. Va a llegar la misionera de la Agencia Espacial Europea, que tiene como objetivo estudiar cuáles fueron las consecuencias del impacto de DART. Si se formó o no un cráter, si el asteroide pequeño se deformó completamente. Y algunas de las cosas que nos interesan en particular es que va a estudiar la forma y por primera vez podríamos mapear cómo es el interior de uno de estos asteroides. Bueno, en cuanto a la motivación, se estima que un 16% de los NEAs que conocemos son asteroides binarios. De eso, ese 16%, el 60% de sus primarios rota rápidamente. Adriano Campo Bagatín en 2013 comenzó a estudiar cómo podría ser el comportamiento del material en las superficies de estos asteroides que están en rápida rotación. Y nosotros para este trabajo tomamos como objeto de estudio el sistema Didymos debido a que iba a ser el objetivo de las misiones DART y ERA. Entonces de esa manera podemos comprobar varios de las simulaciones que queremos realizar. Bien, entonces, en resumen, lo que sabemos es que Didymos es un rotador rápido. Vemos que tiene un abultamiento en la zona ecuatorial y aparentemente es un asteroide Ravel-Pike, ¿sí? Se supone que es un asteroide Ravel-Pike. Lo que nos preguntamos es si
esa sumatoria de características podría hacer que en el ecuador de este asteroide la fuerza centrífuga, producto de su rotación, sobrepase a la fuerza gravitatoria y que Didymos entonces eyecte material de su superficie. Bueno, los objetivos de este trabajo entonces son estudiar bajo qué condiciones el escape de regolito es posible, analizar estadísticamente el comportamiento y el estado final de las partículas, analizar cómo se comportan esas partículas en el entorno del sistema, si quedan en órbita, por ejemplo, estudiar si hay una posible transferencia de masa al asteroide pequeñito, estudiar el efecto de la presión de radiación solar sobre las partículas, teniendo en cuenta de que el asteroide, como vimos antes en el video, tiene una órbita que es bastante excéntrica. Y principalmente, en la última parte, vamos a tratar de anticipar cuál es el escenario que podría encontrar ERA cuando llegue al sistema a finales del año que viene. Entonces, al trabajo lo dividimos en dos partes. En una primera parte, hicimos simulaciones y analizamos el problema con datos obtenidos desde Tierra. Y en una segunda parte, utilizamos, esto lo hicimos previo a la llegada de DART, ¿sí? Y una vez que contamos con los datos enviados por la misión DART y Publicia Q, entonces aplicamos la misma metodología a los nuevos datos para ver si había consistencia. Bien. Bueno, lo que queremos entonces es integrar o evaluar cómo es la evolución de una partícula en un entorno como este. Tenemos un asteroide primario del que vamos a suponer como el objeto central. Vamos a poner un sistema de coordenadas de referencia en el asteroide principal. Va a ser un asteroide, un sistema rotante. Este campo gravitatorio del primario lo vamos a modelar con un asteroide esférico a partir del modelo de forma de este asteroide, que ahora les voy a mostrar cómo luce. Tenemos que tener en cuenta también la presión de radiación solar, la perturbación gravitacional del Sol y la perturbación del secundario, que lo vamos a considerar como un objeto puntual en este caso. Y por estar parados en un marco de referencia rotante, tenemos que tener en cuenta también las fuerzas centrífuga y Coriolis. Entonces, esta ecuación tratamos de modelarla a partir de un código numérico. Este código numérico fue provisto inicialmente por Fernando Moreno. Ese era un código que funcionaba para el tratamiento de cometas, entonces fue adaptado para nuestras necesidades. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer es modelar el campo gravitacional de un objeto irregular. Este asteroide viene dado por modelo de forma, es un poliedro con caras triangulares, como ven acá en el zoom, y los inputs del código son básicamente los parámetros físicos del asteroide, masa, volumen y los parámetros orbitales. Lo que hacemos es asumir o suponer una tasa, una producción de masa constante de 1 kilogramo por segundo que puede estar disponible para ser eyectada en toda la superficie del asteroide, o sea, distribuida en cada una de estas caras que vemos, 1 kilogramo en total por segundo. Y lo que hacemos es entonces colocar partículas de prueba, de acuerdo, siguiendo una ley de potencias para la distribución de sus tamaños. Entonces, esos que ven ahí como puntitos son 3 partículas de prueba distintas, de distintos tamaños. Las colocamos en el centro geométrico de la cara, en reposo, y a cada instante de tiempo, el código testea cuál es la pelea entre la fuerza centrífuga y la fuerza gravitacional, ¿sí? En el caso en el que la partícula cumpla con la condición de escape, esto ocurre cuando la fuerza gravitatoria es menor que la centrípeta, integramos el movimiento, computamos la trayectoria, calculamos el tiempo de vida y luego clasificamos la trayectoria. Esto lo hacemos en 4 grupos diferentes. La primera viene dada por esas partículas que se expulsan del asteroide y al cabo de un cierto tiempo vuelven a caer en el sistema. Tenemos después en el estado final 2
partículas que salen del asteroide y cuando paramos la simulación y hacemos la observación de cómo quedó el estado del sistema, permanecen en órbita. Después tenemos partículas que llegan al secundario, colisionan contra el secundario, y partículas que escapan completamente del sistema. Bien. La primera parte de los resultados la realizamos con este modelo de forma, que era el modelo de radar que teníamos gracias a Naidu y colaboradores del 2020. Era un modelo de forma de baja resolución, de 1996 caras. Yo les había dicho que usábamos, lo que se los dije, las prescripciones para calcular el campo gravitatorio dado por Werner del 94, y esta forma de proceder es fuertemente dependiente de la cantidad de caras que tenemos. O sea, a mayor cantidad de caras, aumenta muchísimo el tiempo de cómputo. Resulta ser que para esta primera parte no tuvimos mayores inconvenientes, porque teníamos 2000 caras, pero el modelo de forma que tuvimos posterior a la misión DART elevó este número a 3 millones. Era imposible trabajar con eso, así que lo que hicimos fue modificar el código, paralelizarlo y hacer un suavizado del modelo de forma usando 6.000, casi 7.000 caras, tratando de conservar la topología que vemos del asteroide, ¿sí? Las características de la superficie eran importantes para saber qué es lo que pasaba con el tironeado de estas fuerzas. Entonces, en una primera parte vamos a trabajar con este modelo de forma y en una segunda parte con el modelo B003 suavizado. Hay acá un par de cosas que me interesa recalcar, que es respecto a la masa, al radio ecuatorial y a la densidad que teníamos medidos desde Tierra. Bueno, por supuesto que teníamos errores muy grandes. Esos errores se han achicado, pero no lo suficiente, gracias a los datos de DART. Pero sin embargo, de un momento a otro, lo que tenemos de diferente es que la masa del asteroide aumentó, el radio ecuatorial disminuyó, y eso produjo un aumento bastante grande de la densidad del asteroide, ¿sí? Entonces, las dos diferencias principales pre-DART y post-DART son los modelos de forma, ¿sí? Acá tengo impreso en 3D, esta es la formita que tiene el asteroide actualmente, ¿sí? No es que haya cambiado ni nada, es que las observaciones radar muchas veces sobreestiman el eje Z de estos asteroides. Entonces, la forma hoy en día es diferente y la densidad aumentó como un 30%. ¿Sí? Un 25%. Bueno, paso a los resultados. ¿25? Bueno, vamos con la parte pre-DART. Lo que hicimos fue, teníamos unos errores bastante grandes en masa y en volumen, ¿sí? Son los que lo vemos acá. Este es el valor central para la masa, este es el valor central para el volumen. Y lo que queríamos saber era qué ocurría cuando, qué pasaría si hiciésemos una grilla de condiciones iniciales, dividiendo el error en la masa, todo el rango de masa posible, y el error de volumen, y los combináramos 2 a 2, 1 a 1, perdón, 1 a 1 para obtener didimos con diferentes densidades globales. Entonces, testeamos el código de esa manera. Lo que vemos en esta grilla son 49 simulaciones diferentes que integramos por un tiempo total de 30 días y en donde usamos partículas desde 5 micrones, que son partículas chiquititas y son susceptibles a la presión de radiación solar, y partículas de 5 centímetros que son más susceptibles a los campos gravitacionales y no tanto a la radiación solar en este tiempo. Lo que está pintado en esta grilla es la cantidad de masa normalizada que permanece en órbita al cabo de 30 días. Los resultados dan que solo 3 de esas simulaciones no generan ningún tipo de material en órbita, pero todo el resto sí. Entonces empezamos a observar desde
qué lugares del asteroide se podía eyectar material. Lo que vemos acá, todo lo que es azul, es una aceleración efectiva hacia adentro del asteroide, ¿sí? Es decir, desde las regiones azules no se puede eyectar masa. Vemos acá cómo para un asteroide de 1800 kilogramos por metro cúbico de densidad hay una región ancha en el ecuador desde donde es posible eyectar material. Pero cuando vamos aumentando la densidad, esas regiones se reducen a solo algunas caras, ¿sí? Les voy a mostrar un poco cuáles fueron los resultados del punto, la crucecita esta roja, que es el valor central que teníamos para la masa y para el volumen, es decir, esa combinación nos daba la densidad nominal aceptada hasta ese momento para el asteroide. Utilizamos partículas de 3.500 kilogramos por metros cúbicos, que tiene que ver, la elección tiene que ver con los análogos meteoríticos que se supone para asteroides de tipo silicatados como lo es Didymos. Y como les dije antes, dejamos constante la tasa de eyección de material, la tasa de producción de material. Bueno, lo que encontramos al cabo de 30 días es que, esto es para una órbita heliocéntrica. Volver acá. Estas 49 fueron un periodo de tiempo corto de 30 días y tomamos la central para hacer simulaciones al cabo de una órbita completa. Lo que encontramos fue que la mayor parte del material, hasta un 99%, una vez que salía eyectado, volvía a recaer sobre el asteroide primario. Un porcentaje muy chiquitito, que podía llegar hasta un 0.2%, permanecía en órbita al cabo de un año del asteroide. Esos son 2.11 años terrestres. Hasta un 2% de las partículas que eran eyectadas se acretaban en el secundario. Esta circunferencia negra que ven acá es la órbita del secundario. Y casi un 3% de material podía ser expulsado del sistema, sobre todo por presión de radiación solar. Les voy a contar esta parte, que es para mí la más interesante, que es que encontramos sobre las partículas que permanecían en órbita al final de la integración. Lo que hicimos, el código funciona poniéndole una fecha exacta en el momento de la observación. No es lo mismo observar el asteroide cuando está, por ejemplo, en el perihelio de su órbita que en el afelio, porque la presión de radiación solar afecta más o menos. Entonces, hicimos simulaciones terminando haciendo la observación en el perihelio y haciendo la observación en el afelio para ver qué pasaba con la densidad de masa en órbita, que es lo que vemos acá. Densidad de masa es un valor muy bajito respecto a la distancia a la superficie del asteroide. Cerca de 400 metros está la superficie y para allá nos vamos alejando. Esta franja que ven acá es la región que barre Dimorphos. Lo que vimos es que hay una diferencia entre lo que ocurre en el afelio y en el perihelio. En el perihelio la presión de radiación solar es más influyente, barre más cantidad de material, y entonces encontramos que en el afelio es mucho más probable encontrar partículas en órbita, ¿sí? De hecho, si comparamos la masa total que veíamos en el afelio con el perihelio, era alrededor del doble, ¿sí? Este perfil de densidad, si lo graficábamos en colatitud, lo que vemos acá es que viene a representar un disco, acá en 90 grados está el ecuador del asteroide, un disco que está prácticamente alineado con el ecuador del asteroide. En un snapshot se ve así como lo vemos acá. Este es el asteroide Didymos y acá en su ecuador tiene un disco de partículas que rotan alrededor de él. El tiempo de vida de estas partículas, dependiendo del tamaño, era entre 2 horas y unas 100 horas. ¿Sí? Creo que son 4 o 5 días. Bien. Esta parte del trabajo dio origen a la publicación de este artículo en la revista Icarus. Bueno, ¿cómo vienen? ¿Sí? Yo voy a aprovechar este momento para tomar un poco de agua. Bueno, veo esas caras, por eso pregunto. Bueno,
Vamos a la segunda parte. Ahora los resultados post-DART, los más divertidos. Bueno, lo que pasó fue que del primer análisis que habíamos hecho habíamos aprendido que a menor densidad, mayor eyección, y si nuestro objetivo era en algún momento encontrar masa en órbita, todo estaba bien. El problema fue que cuando llegaron los datos de la misión DART, la densidad había aumentado un 30%. Entonces dijimos, bueno, ya está. O sea, se nos cae la hipótesis de que Didymos puede estar expulsando material por su ecuador. Entonces lo que hicimos antes de largarnos a hacer simulaciones con 3 millones de caras, bueno, eso no lo hicimos, pero con 6.000, 7.000 caras, fue hacer una evaluación de una forma rápida y fácil, de lo que llamamos parámetro de estabilidad. Es básicamente el cociente entre la aceleración centrípeta y la aceleración gravitatoria. Esa expresión depende de la velocidad angular del objeto, que es fija, ¿sí? No, la velocidad angular siempre la conocimos muy bien, o el periodo de rotación siempre lo conocimos muy bien. El error, de hecho, es bajísimo. Entonces, a este valor lo dejamos fijo y tomamos el radio ecuatorial del asteroide junto con su error, la masa del asteroide junto con su error, e hicimos este mapa de color. El cuadrito negro acá enmarca un sigma de error alrededor del valor central, y el gráfico completo son 3 sigmas alrededor del valor central, que viene acá representado con ese punto negro. Entonces, ¿qué pasa? Si este cociente da valores mayores que 1, significa que la aceleración centrífuga le gana a la fuerza gravitatoria. Entonces, estamos por encima de esta línea. Esta línea es la que marca muy igual a 1. Y caso contrario, las partículas se quedan estables en su superficie, que es la parte estable azul que vemos acá abajo. Resulta ser que cuando hacemos este gráfico nos damos cuenta que el valor central, ¿sí?, de masa y de radio nos quedaba bastante por encima del valor 1. Entonces dijimos, bueno, podría ser que este mecanismo de expulsión o de pérdida de material pueda estar actuando en el sistema. El tema es que esto es una versión bastante simplificada del asunto, entonces lo que hicimos fue reducir el modelo de forma y ponernos a hacer de vuelta simulaciones. Acá, llegado a esta parte, tengo que agradecer a la gente de cómputo del IATE, que siempre me dio tiempo extra cuando se lo pedí para hacer las simulaciones. Una simulación a 30 días de esto demoraba unos 20 días y el tiempo límite de Clemente es 3 días, así que me hicieron un montón el aguante con eso. Lo que hicimos en este caso fue tomar el nuevo valor de la masa que teníamos estimado gracias a los datos de DART, el valor para su volumen, ¿sí?, que lo calculamos a partir de las dimensiones del asteroide. Hicimos esta grilla de simulaciones, de vuelta. Dividimos el rango de masas permitido en 4, el rango de volumen permitido en 5, combinamos 1 a 1 y lo que tenemos son estas diferentes densidades que ven acá en los numeritos. ¿Sí? Acá en colores está pintado el parámetro de estabilidad del que les hablé en la filtrina anterior. Entonces lo que hicimos en un principio es hacer estas 20 simulaciones por un corto periodo de tiempo, un mes, terminando la simulación, o sea, haciendo la observación de lo que pasaba el 1 de enero del año 2027. Y eso es porque en ese momento ERA ya va a estar en las inmediaciones del sistema, en la vecindad del sistema, y va a haber desplegado a su CubeSat Milani. ERA va acompañado de 2 CubeSats, unos Juventas, otros Milani. Milani tiene un instrumento que nos interesa para este trabajo en particular, que es VISTA, que es un detector de polvo y volátiles. Entonces, queremos evaluar si es posible que este instrumento detecte polvo alrededor del asteroide. Tomamos partículas en este rango, igual que en las simulaciones anteriores también, para poder hacer comparaciones. Bueno, y después tomamos algunas de estas para hacer simulaciones a largo plazo en unos 6 meses. Yo sé que en tiempo dinámico 6 meses no es largo, pero es lo más largo que se podía dar las condiciones. Bueno, los resultados para un mes de integración son los que ven acá. De 20 condiciones que testeamos, 16
dan que es posible expulsar material de la superficie. De esas 20, la mitad dan que permanecería un disco de partículas alrededor del asteroide al cabo de 30 días. Y en 8 de las cuales se produce transferencia de masa al asteroide secundario. En estos 4 casos fue que no encontramos eyección siquiera. Bien. Entonces seleccionamos los casos más optimistas para la eyección de masa e hicimos integraciones a 6 meses. Bien, acá tenemos como una especie de resumen de los resultados para 6 meses de integración. En el caso de la simulación S31 y la 5.1, que la llamé así tipo batalla naval, 3.1 es esta, 5.1 es esta, 5.2 es esta. Entonces lo que vemos acá es qué es lo que ocurre con el estado final de acuerdo al tamaño de partícula. Acá tenemos 5 micrones, después tenemos las 2 de tamaños intermedios y acá tenemos las que tienen 5 centímetros. Entonces vemos que las partículas más chiquititas de prueba tienen solamente 2 posibles estados. O vuelven a caer sobre el asteroide, que es lo que pasa en la mayor cantidad de los casos, o son expulsadas del sistema gracias a la presión de radiación solar. En cambio, las partículas grandes mayormente vuelven a recaer en el asteroide, pero también algunas quedan en órbita, otras van hacia el secundario y otras tantas son eyectadas del asteroide. Y es algo que se observa en todas las 4 simulaciones que realizamos. Es bastante similar la tasa la cantidad de partículas que terminan en los distintos estados. Bueno, voy a hablar ahora de qué es lo que pasa con las partículas que vuelven a caer en el asteroide primario. Lo que vemos acá es el hemisferio que conocemos de Didymos. Este es el modelo de forma graficado. Acá tenemos la foto real del asteroide. Y tenemos 4 plots donde vemos en rojo las posiciones de recaída del material de las partículas más pequeñas. Estas de las partículas R2, las R3 y las de 5 centímetros que están en esta zona. Lo que observamos es que las partículas más pequeñas, al tener tiempos de vida en órbita más corto, caen bastante cerca de la posición de donde despegaron, ¿sí? Entonces, cubren una franja muy cercana al ecuador. Resulta ser que cuando observamos las imágenes de la sonda DART, las imágenes de Didymos de la sonda DART, lo que se observa y lo que se está estudiando es que existe como una dicotomía en la textura que observamos del asteroide, y si bien no tenemos imágenes de tan buena resolución para saber qué es lo que está pasando acá, algo que podemos decir a simple vista es que el ecuador es más suave, tiene una textura menos rugosa que las medianas y altas latitudes. De hecho, una de las cosas que se observa es que hay trazos de boulders que estarían viajando o que habían viajado en algún momento desde medianas latitudes hacia la zona ecuatorial. Lo que nosotros decimos es que todas las partículas que caigan bien cerca de la zona ecuatorial serían un futuro reservorio para nuevas eyecciones, ¿sí? Y las que caen a medianas latitudes, como pueden ser las partículas más grandes, colisionan con la superficie del asteroide, se podría llegar a especular que quizás puedan mover material de la superficie generando alguna perturbación en su superficie o que se deslicen un poco más hacia la zona ecuatorial y eventualmente puedan volver a despegar. Los tiempos de vida en órbitas previos a caer de vuelta en el asteroide son menores que 11 horas. Y todo esto que les contaba podría ser parte de un proceso cíclico de eyección, caída, que ocurre constantemente en el asteroide. Bien, en cuanto a las partículas que quedan en órbita, ¿sí? Estas son, es el perfil de densidad de masa para las integraciones de 6 meses para las diferentes simulaciones. Entonces, lo que observamos es que hay una densidad mayor de partículas
cerca de la superficie del asteroide, y ese perfil cae, hay una acumulación cerca de la órbita de Dimorphos que está acá pintada con esta franja gris, y una vez que sobrepasa la órbita de Dimorphos, empieza a decaer la cantidad de masa en órbita. Esto, si lo vemos en un esquema, se ve de esta manera. Esto es el asteroide Didymos visto de canto, ¿sí? Acá tenemos al asteroide, a los dos asteroides vistos desde la zona, desde un polo. Si hacemos zoom en esta partecita, lo que vemos es a Didymos en el medio, y esta circunferencia representa la órbita de Dimorphos. Sobre todo lo que se ve acá son partículas de color celeste, que son las más grandes. Y esta es para una de las simulaciones menos optimistas, ¿sí? Para una densidad grande del cuerpo de unos 2.730 kilogramos por metro cúbico. Ahora, si reducimos la densidad del asteroide, lo que se ve es esto. Ese disco se vuelve bastante más denso, y no solo que hay partículas de color azul, que eran las más grandes, que forman un disco prácticamente concéntrico con el ecuador y que sobrepasa la órbita del secundario, sino que también las partículas pequeñas terminan formando una cola de tipo cometaria, porque es material que está siendo afectado por presión de radiación solar y que va viajando en dirección opuesta al Sol. Una cosa interesante es que en las simulaciones previas, pre-DART, habíamos visto que los tiempos de vida medio en órbita eran de 5 días. Ese tiempo acá sube a 26 días. O sea, el disco podemos decir que es más estable. Bien, en cuanto a las partículas que se trasladan al secundario, lo que estamos viendo acá es un histograma 2D, donde vemos longitud y latitud del asteroide secundario, que es este acá. Por acá, esto que ven acá es el hemisferio que fue fotografiado por DART. De hecho, ahí en la crucecita roja está el lugar donde colisionó la sonda. Este es el caso para una de las 4 simulaciones que hicimos. Y lo que está pintado en color son las posiciones de caída de las partículas. Entonces lo que vemos es que la caída no es uniforme, sino que hay un hemisferio que es preferencial para que alcancen al asteroide, y que es en el hemisferio trasero, en el trailing hemisphere. No es en el único hemisferio que conocemos, que es el frontal, que es el que llegó a fotografiar DART. Lo que vemos acá a un costado es el asteroide por detrás y por delante, en los 2 hemisferios, y pintamos en color azul las posiciones de caída de las partículas más grandes. Y lo que vimos acá es que se producen como una especie de patrones lineales, y a esto lo asociamos a que muchas de las partículas que salen, que despegan de la superficie de Didymos, lo hacen en órbitas que son muy similares, porque son en periodos consecutivos de tiempo. Entonces evolucionan de formas parecidas y luego impactan contra el asteroide secundario, formando como una cadena de impactos. Bien, todo este trabajo dio origen a otra publicación que realizamos este año en la revista Astronomía. Bueno, por último, conclusiones. Bueno, en resumen, se desarrolló un código numérico capaz de calcular con precisión el campo gravitatorio en las inmediaciones y muy cerca de la superficie de un asteroide regular. Esta herramienta nos permitió abordar el problema físico de un asteroide que rota rápido a su límite de estabilidad estructural, y para ello elegimos como objeto de estudio al binario Didymos, para los cuales existen algunos indicios, dadas las imágenes de la sonda DART, de que podría ocurrir o podrían haber ocurrido deslizamientos de material en su superficie. El estudio se planteó en 2 etapas. Primero aplicamos nuestro modelo a las observaciones que teníamos disponibles desde Tierra, y una vez que la sonda DART liberó la información que pudo recabar,
junto con, gracias a la cámara Draco y al CubeSat Milicia, aplicamos este mismo modelado a los nuevos datos. Otra cosa que sabemos y que nos interesa, es que este asteroide binario va a ser visitado en un futuro próximo por la misionera de la Agencia Espacial Europea. Bueno, ¿qué aprendimos del caso PREDART? Que para la mayoría de los escenarios analizados en ese momento se producía desprendimiento de partículas y la mayoría de las partículas que en algún momento despegan del asteroide vuelven a recaer en el asteroide con un tiempo de vida bastante corto, menor a 5 horas. También observamos que en algunos casos se formaba un disco de partículas, era un disco compacto, ¿sí? Un poco denso, que estaba en estado estacionario. Eso quiere decir que si bien las partículas vivían allí en promedio 4 días, siempre se reponían debido a la tasa de eyección. Entonces, algunas caían, otras eran eyectadas, pero la densidad del disco permanecía estable. También que hay una gran diferencia entre evaluar la cantidad de polvo en el entorno del sistema si nos encontramos en el afelio o en el perihelio, y esto tiene que ver a que la órbita heliocéntrica del binario es bastante grande, y que eso nos daba que en el afelio había una masa total del doble que en el perihelio. Y además proponemos que este proceso podría ser algo cíclico, ¿sí? Un proceso donde se despegan partículas, vuelven a aterrizar y así sucesivamente. Del caso PostDART, bueno, realizamos 20 simulaciones al cabo de 30 días, un tiempo total de integración de 30 días, y 4 de ellas fueron seleccionadas para ser integradas por 6 meses, con el objetivo de evaluar cuál era el escenario que podría encontrar ERA a su llegada. Observamos que la eyección de material es muy sensible a pequeños cambios en la masa y en el volumen, y al igual que antes, la mayor cantidad de partículas que salen eyectadas del asteroide vuelven a recaer en el primario. Esto es, dependiendo al tamaño de partículas y a la simulación, entre un 60 y un 94%. También podemos intentar relacionar el comportamiento de las partículas que regresan a la superficie de Didymos con lo observado en las imágenes de DART, que revelan que hay una dicotomía en la textura de la superficie del asteroide, y estas características sabemos que están asociadas a procesos de erosión y de deslizamiento de bloques en el asteroide. Además, en las simulaciones a 6 meses, encontramos que se forma un disco alrededor de Didymos, que se extiende incluso más allá que la órbita de Dimorphos, y que la densidad de ese disco se encuentra más o menos a una altitud de la superficie de 260 metros y en el plano ecuatorial, que está formado principalmente por partículas grandes con tiempos de vida de alrededor de un mes, y que las partículas pequeñas forman rápidamente una cola de tipo cometario. Además, a diferencia del caso PREDART, acá encontramos una cantidad significativa de partículas que pueden ser transportadas al asteroide secundario, de un 7 a un 12%. Algo que no dije antes es que las velocidades con las que colisionan estas partículas en la superficie del secundario son bastante bajas, de 0.14 metros por segundo en promedio, pero aún así esa velocidad es más alta que la velocidad de escape del asteroide, que es de 0.09 metros por segundo. Bueno, también tenemos que ERA cuenta con el instrumento VISTA, que está diseñado para detectar volátiles del tamaño de micrones, como los que estamos evaluando en estas simulaciones. Y estas mediciones van a ser fundamentales para confirmar si existe hoy en día algún mecanismo activo de eyección de partículas desde el asteroide primario. Nosotros en este trabajo evaluamos uno solo de esos posibles motivos por los cuales pueda haber polvo
en el entorno del sistema, que es el desprendimiento de masa debido a rápida rotación, pero en el caso de que Vista encuentre polvo, podemos estudiar cómo es la distribución espacial y el perfil de densidad para tratar de entender debido a qué proceso puede haber polvo en el entorno. Esto puede ser repulsión electrostática, impactos de micrometeoritos o impactos sesquinarios, además de el desprendimiento de masa por rápida rotación. El caso en el que Vista no encuentre nada alrededor del asteroide es un caso que es igualmente interesante, porque esto podría conducir a conclusiones que apuntan a que existe una cohesión importante en la superficie, contrariamente a lo que se piensa hoy en día, o que el asteroide principal tiene una densidad mayor al valor que aceptamos actualmente, lo que lo previene de expulsar material. De hecho, en los estudios que llevamos a cabo en esta tesis, encontramos que para que Didymos no expulse material, debería contar con una densidad de 2.926 kilogramos por metro cúbico, que está justo por encima, ¿sí? en el borde más alto del valor aceptado actualmente si tenemos en cuenta el error. Y este resultado que encontramos es consistente con el valor hallado por Pérez Molina en un trabajo de este año también, donde mediante otro método analizan si la superficie puede ser estable, es decir, si puede haber deslizamiento de material o no, y ellos encuentran que la superficie debería ser estable, o sea, sin deslizamiento, para valores muy cercanos al nuestro. Bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, vamos a pasar las preguntas por parte del tribunal. Vamos a ponerlos así, ¿los pueden ver? Bueno. No sé quién quiere comenzar. Ahí que están en virtual, Romina, Manuel. ¿Alguien? Bueno, local. Pueden abrir el micrófono. Si quieren. ¿Estoy yo? Bueno, Manuel. Vale. No sé si va a haber un poco de acoplo. Vale. No. Vale, muy bien. Bueno, se me oye bien, ¿no? Bueno, Nair, pues nada, en primer lugar, felicitaciones por esta extraordinaria tesis doctoral y, bueno, por supuesto, pues las hago también extensivas a los directores de la tesis doctoral. Me ha gustado mucho tanto en la rigurosidad del trabajo escrito como la presentación. Se nota que está muy cuidada, muy trabajada y además, digamos, está muy clara. Y bueno, yo tenía unas curiosidades que me he anotado. La primera de ellas es relativa a la ecuación de movimiento, que era la 2,2, que aparece en la memoria. Bueno, está muy bien planteada y se ve en, digamos, todos los términos, todas las correcciones inerciales, pero yo tengo una curiosidad relativa con lo que es la parte numérica, porque claro, hay un término que era, si no recuerdo mal, el que tiene el coeficiente W2, que incluye la presión de radiación solar. Vale, y luego tenemos el W3, que era G por la masa solar, y este incluye, digamos, la perturbación gravitatoria del Sol y luego también tiene el menos, el término este que está restando, que entiendo que es la corrección inercial debido a que estamos considerando el primario, ¿no? Entonces, claro, yo viendo las distancias, yo interpreto que la distancia al Sol que aparece debe ser bastante grande en comparación con las distancias, digamos, que aparecen en las partículas que se han eyectado del primario, ¿no? Entonces, mi duda es, digamos, en qué medida esas fuerzas de presión de radiación solar que aparecían en el término anterior, o sea, en el W2, digamos, son comparables, hasta qué punto son comparables con las que nos aparecen en este término, digamos, también en función del tamaño de las partículas. Claro. Bueno, ahí lo que tenemos es que, sobre todo para las partículas más pequeñas, la presión de radiación solar le gana a cualquier fuerza gravitatoria, tanto a la del primario como a las perturbaciones del Sol y la del secundario. En cuanto a las partículas grandes, si bien
las más grandes son de 5 centímetros, también en el largo plazo son afectadas por presión de radiación solar. Si fuesen capaces de sobrevivir mucho tiempo, la presión de radiación solar no es algo que pueda ser despreciado. Después, respecto a los campos gravitatorios, me decías del Sol respecto, por ejemplo, a los asteroides. Bueno, acá lo que tenemos es que el campo central y el principal es el de Didymos, perdón. Y una de las cosas que observamos es que al haber cambiado tanto la forma del asteroide respecto a los modelos que teníamos en un principio, observamos que un detalle que tiene el código, que no mencioné acá en la presentación, es que hacer el cómputo del campo gravitacional siguiendo la prescripción de Werner es muy costoso computacionalmente. Y nosotros estamos integrando las partículas, decimos que las partículas escapan del sistema una vez que pasan el radio de Higgs, es decir, a 75 kilómetros del cuerpo central. Entonces, para achicar un poco los tiempos de cómputo, lo que hicimos es ver a qué distancia ya el campo gravitacional por un objeto irregular se parecía mucho al campo de un cuerpo esférico. Entonces, sobrepasando ese límite, la integración se hacía como si el cuerpo central fuese esférico. Y ahí hay una diferencia muy grande porque el modelo radar que teníamos, una vez que nos parábamos a 550 metros, o sea, bastante cerca de la superficie del primario, ya podíamos empezar a asumir que se parecía a una esfera. En cambio, para el asteroide, para el modelo de forma del asteroide que conseguimos gracias a la misión DART, teníamos que hacer el cambio entre el campo gravitacional de un poliedro y el de una esfera cuando sobrepasábamos los 2 kilómetros. Entonces, ahí había un factor importante en que la perturbación del cuerpo central, al después tratarse de un asteroide más achatado, cambiaba mucho el entorno gravitatorio del sistema. No sé si eso contesta. Sí. Ahí va bien. A ver, ¿se oye? Sí. Vale. Sí, efectivamente. De hecho, conforme lo estabas comentando, digamos, lo primero que me ha venido a la mente es esto de que debido a que es más achatado, probablemente, digamos, este límite esférico, vamos a llamarle así, a partir del cual la aproximación de primer orden es muy buena, pues aumenta, lo cual, claro, entiendo que dificulta los cálculos por eso, porque tienes una región más amplia, considerablemente más amplia, en la que tienes que utilizar el método de Werner con la complejidad computacional que ello supone. Si no me equivoco, comentabas que estabais utilizando 7.000 caras aproximadamente. Sí. 7.000 caras triangulares. Sí, efectivamente, 6.700. Sí. No, yo en este sentido también tenía otra curiosidad, bueno, más que curiosidad, una pregunta más de tipo estratégica relativo, digamos, a todo esto, y es que, digamos, ¿en qué medida podría ser interesante para ampliar los resultados tener una simulación más a largo plazo si hubiera alguna forma, digamos, suponiendo, que eso está por ver, pero bueno, suponiendo que se pudiera reducir ese coste computacional del método de Werner que, aunque ya con 7.000 caras, digamos, ya se nota bastante. Es decir, ¿en qué medida, digamos, podría resultar interesante tener, por ejemplo, el triple de tiempo, pongamos? Es difícil esa pregunta porque en otros trabajos lo que encontré es que la gente que quiere evaluar la evolución de material alrededor del sistema, por ejemplo, hay muchos trabajos que salieron en los últimos años de, por ejemplo, qué pasó con el material eyectado por Dimorphos cuando la sonda DART le pegó. Entonces, evaluaban la dinámica de ese material expulsado y cuánto tiempo podría sobrevivir alrededor del sistema y si podría haber material generado por la colisión de DART
una vez que lleguen al sistema. Entonces esta gente necesitaba hacer simulaciones al cabo de 2 años. ¿Sí? Por ejemplo, Rossi es uno de los trabajos que abordan este problema. También hay un trabajo de Madeira al respecto. El tema es que ellos necesitan asumir que los cuerpos centrales son 2 esferas, porque no tienen posibilidad de hacer simulaciones a tan largo plazo de esta manera, con un potencial irregular en el centro. Otra alternativa sería si simulás los 2 asteroides con un elipsoide triaxial, ahí te podrías ahorrar bastante tiempo de cómputo, ¿no? Y esas son las alternativas que se me ocurren. Pero todo dependiendo de lo que uno quiera. En mi caso, queríamos precisión muy cerca de la superficie de los asteroides, entonces en ese caso es necesario tener en cuenta toda la topografía del asteroide y no queda otra alternativa que usar Werner. Si a uno le interesa más la dinámica a largo plazo y cosas más generales, se puede usar elipsoides o esferas. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Nair. Por mi parte no tengo más comentarios, no sin antes pues reiterar mis felicitaciones por el trabajo y también a los directores. Muchas gracias. Bueno, gracias Manuel por las preguntas. Romina, ¿querés seguir vos? Sí, cómo no. Bueno, igual que Manuel, también quiero felicitar a Nair y a los directores por el excelente trabajo. Me encantó la tesis, me encantó leerla. Además es un trabajo muy formativo para Nair, porque abordaron el tema de muchas formas, ¿no? Construyendo una herramienta, evaluando toda la física involucrada, así que seguramente le va a dar muchos frutos también a futuro, ¿no? Todo lo que estudió y lo que construyó. También, digamos, hay tantas simulaciones que también me parece que ha sido muy difícil poder volcarlo, ¿no? De forma resumida, digamos, de forma que se entienda, y eso también está muy bien logrado. Así que, nada, muchas felicitaciones, y la defensa también me encantó la presentación. Con Nair ya estuvimos hablando antes, así que voy a resaltar solo un par de cosas que me resultan más interesantes, ¿no? Lo más interesante es que, bueno, va a haber una misión y que van a poder testear todos los resultados de la tesis con ERA, ¿no? Eso, bueno, no en cualquier tesis o en cualquier investigación uno tiene esa posibilidad, así que eso es buenísimo, porque, bueno, tanto pueden testear el modelo como los resultados, ¿no? Es un montón de cosas. Luego yo le había comentado a Nair que algo que me parecería muy interesante es poder estimar o poder, digamos, decir algo sobre la masa eyectada, ¿no? Sobre la cantidad de masa. Ustedes proponen una tasa de eyección de 1 kilo por segundo porque no tienen otra referencia, ¿no? No hay otra referencia. Pero sí me parece que por ahí, probando diferentes valores, ¿no? Se puede estimar mejor lo que ERA podría llegar a encontrar. Entonces, eso, no sé, se me ocurre que por ahí para un trabajo a futuro estaría bueno. Y después, escuchando la presentación, digamos, otra cosa que es interesante es ver cómo se modifica la superficie de didimos, bueno, dimorfos también, ¿no? Pero en particular didimos, con el reimpacto de las partículas que se eyectan. No recuerdo si vos habías hecho una estimación de eso, de si uno puede estimar la edad de la superficie, o para qué tamaños se borran los cráteres o las características de la superficie por el reimpacto de las partículas. Bueno, en cuanto a la primera parte que mencionás,
Una cosa que hoy en día tenemos que asumir una tasa de eyección de masa para ver si es posible tener material en órbita y cuál es el perfil de densidad. Una cosa que podría estar bien es si en algún momento Vista detecta polvo, tiene una densidad de material en órbita, hacer al revés. A partir de la densidad, entonces, ¿cuál podría ser la tasa de eyección de material que sale del primario? Esto es algo que podríamos hacer. Sí se puede calcular la masa, de hecho, la calculé en casi todas las simulaciones. Eso es algo que prácticamente en la tesis no aparece, porque eso proviene de suponer un valor de 1 kilogramo por segundo. Entonces, esa cantidad de masa cambia a escala a medida que cambiamos ese valor. Entonces, y es un valor arbitrario. 1 kilogramo por segundo es un valor pequeñito. Es un valor que nos diría que desde Tierra no seríamos capaces de observar si hay un disco en órbita alrededor de Didymos. ¿Sí? No sería detectable. Después, en cuanto a la segunda parte, hablabas de cómo se podía modificar la superficie por la eyección y los reimpactos, ¿no? Sí. Sí, es un tema interesante, la verdad. Hay estimaciones que, bueno, esto sabes vos mejor que nadie, o Nati también, que a partir de los conteos de cráteres uno puede estimar las edades de las superficies. Entonces, de esa forma se estimaron las edades de la superficie de Didymos y de Dimorphos. Es cierto que los cráteres que se encuentran no tienen la morfología de los cráteres que estamos acostumbrados a ver. Entonces, la verdad es que ahí hay que tener una fe enorme en que lo que observan es cráteres o no. Entonces, ahí los geólogos, las geólogas se quedan con los ojos medio cruzados. Y con la resolución que tenemos ahora de Didymos es un poco difícil decir eso, pero yo creo que es un trabajo lindo que se puede hacer una vez que ERA tenga imágenes de alta resolución de la superficie. Porque ahí vamos a ver bien cuáles son las características geológicas de los dos cuerpos, bueno, sobre todo de Didymos, porque Dimorphos va a ser otra cosa, no va a ser el Dimorphos que decíamos antes, entonces va a estar completamente reestructurado. Pero sí. Lo que se supone, por ejemplo, esto que vos decís es algo que ya se hizo, que se estudió en Bennu y en Ryugu. Entonces se estudian, bueno, qué tan nuevas serían las superficies por estos deslizamientos de material que pueden haber borrado cráteres que estaban ahí. Y otra cosa que pasa también, como mencionabas, estos pequeños impactos, aunque sean a bajas velocidades, lo que hacen es que terminan sacudiendo al asteroide y los cráteres se terminan rellenando solos por movimiento tipo cíclico. Entonces es bastante complejo porque no funciona tan fácil, tan fácil, digo, no quiero decir que sea fácil, pero no es tan fácil de observar los cráteres como en cuerpos grandes, como la Luna, como Marte. Acá hay que tener como un poquito de cuidado, pero sería un trabajo súper interesante para hacer cuando llegue. Sí, vamos a tener que esperar a ir entonces. Sí, una preguntita más que me surge ahora. ¿Tienen la distribución de tamaños de los regolitos del material de la superficie? Sí, hay tenemos la pendiente de la distribución. Porque creo que te lo dije, pero no me acuerdo. Como ustedes usan tamaños típicos para cada simulación, porque bueno, no queda otra, ¿no? Los resultados también se pueden empezar con los resultados de esa simulación para esos tamaños típicos, asignando un peso según la distribución de tamaños, ¿no? Sí, de hecho, para calcular la masa lo hago así. Ah, perfecto, claro. Son las partículas de prueba, pero después como que son partículas de prueba representativas de cada tamaño, pero después, por ejemplo, la masa total se puede calcular teniendo como es la distribución de tamaños, la ley de potencias. Claro, perfecto. Bueno,
Nada más, Nair. Muchas felicitaciones para todos. Gracias, Romina. Gracias. Federico, te paso el micrófono porque si no, no escucho. Bueno, me anoté el celu, por eso estoy mirando el celu. Felicitaciones, me parece que tus presentaciones siempre son súper pedagógicas, súper entretenidas, muy bien resumidas. Respecto de la tesis, me parece que está muy buena. Recién pensaba cuáles serían los puntos para destacar. Y de mi parte, digamos, me parece que el esfuerzo por integrar distintas áreas, por ser multi varias cosas, incluso en la universidad pensaba, eh, por ahí uno tiende mucho a enfocarse en un mismo tema, en algo muy específico, y siempre creo que se destaca y se destaca en tu tesis este esfuerzo combinar a distintas áreas, distintos puntos de distintos métodos de trabajo, distintas universidades. Me parece que eso está muy bien logrado en términos de, bueno, cómo mezclar todo eso y hacer que algo salga sin una rigurosidad extrema, una simplificación. Y también una cosa que me parece muy interesante, trabajando, esto es un tema de punta, de suma actualidad, estaba pensando que estamos acostumbrados a ir siempre para atrás, tratando de explicar, y en este trabajo una de las cosas que se propone es anticiparse y ver qué va a pasar cuando uno llegue. Me parece que eso es muy valorable. Por supuesto, nos reunimos ya y hice un montón de comentarios, algunos muy odiosos. No, algunos tienen que ver con cuestión de gusto o de estilo. Sin embargo, siempre que escucho, se me ocurren algunas cosas. Muchas tenían que ver con las que dijo Romy. Por supuesto, también lo hablamos de esto, esta cuestión de la disponibilidad de material como un numerito ad hoc en el modelo, creo que es algo a discutir. Ella hablaba de variar este parámetro, pero pensaba qué tan posible es que ese parámetro dependa del tiempo, por ejemplo, de la órbita. No sé si tiene sentido pensar que la disponibilidad de material, que sé yo, cerca del perihelio o del afelio puede cambiar si usa un modelo un poco más de ese tipo. Eso, en principio. Contesto esa parte primero. Bueno, gracias, Pedro. Sí, gracias por todos los comentarios, ya discutimos bastante. Bueno, yo creo que es lo más crítico del trabajo, es esta disponibilidad de material ad hoc que se pone, pero viene heredada del código que heredé de Fernando, porque es así como se trabaja en Cometas. En Cometas, y pasa esto justo en lo que vos estás diciendo, vos tenés un material superficial que puede ser, que está mucho más disponible cuando está cerca del perihelio del Sol, porque son volátiles, ¿sí? Que se subliman. Entonces termina pasando eso. Por más que vos le dejes siempre 1 kilogramo por segundo, cuando el cometa está lejos del Sol no le pasa nada, y cuando se empieza a acercar, este mecanismo se empieza a activar. Acá es un mecanismo que está activo siempre. No sé si tiene sentido ponerle una tasa de masa cambiante, porque lo que termina pasando, y lo que veíamos, por ejemplo, en muchas simulaciones, es que vos dejás la masa ahí disponible para ser eyectada. Y una de las cosas que pasa es que, sobre todo las partículas más chiquitas, que son susceptibles a la presión de radiación solar, a veces ni siquiera necesitan que la fuerza centrífuga las empuje. Si están en el limbo del asteroide, a veces la presión de radiación solar ya puede actuar y puede expulsarlas. Entonces la respuesta es, me parece que no tiene sentido poner acá una tasa cambiante, pero lo que sí estaría bueno es, si en un futuro se detecta polvo en el entorno, ajustar ese valor, que va a ser seguramente un valor muy pequeño y menor que 1.
Bien, sí, eso es algo que justamente discutimos con Romina, que aún así este objeto por la órbita que tiene encuentros cercanos tanto con la Tierra como con Marte, pero sin embargo la gravedad solar es más influyente que la gravedad de los planetas. Es algo que ya discutimos. Entonces, no tiene tanto sentido incluir las perturbaciones, por ejemplo, de los planetas en este problema. Ni siquiera de la Tierra. Sí. Bueno, y lo último que me había notado acá, que se me ocurre ahora, es... Entiendo que respecto al tamaño de las partículas que pones, seguís una ley de potencias, algo así, pones muchas más partículas grandes. Entiendo que la más grande es 5 centímetros. ¿Por qué? Y uno ve la foto, digamos, y se ven bloquecitos más grandes. Si podrías considerar bloquecitos más grandes, sería la pregunta. Si, qué sé yo, era cuando llega, espera que encuentre algún bloquecito más grande, entiendo que tiene más sensibilidad al polvo. Y también eso respecto de ese material que puede recolisionar y causar como desmoronamientos de la superficie. Entiendo que vos sí, por ejemplo, podés calcular una velocidad de colisión o algo así. Eso creo que lo puedes calcular fácil. Y si a partir de eso podés deducir algo más sobre estos desmoronamientos, etcétera. Eso es la última. Sí. La elección de las partículas era como para esto, considerar un rango que sea afectado por creciente radiación solar y el otro rango que sea mayormente afectado por gravedad. Nada impide que bloques más grandes salgan desprendidos de la superficie y de hecho va a pasar esto, que una de las cosas que observamos con las velocidades de colisión es que las partículas más pequeñitas tienen velocidades de colisión mayores, porque son más aceleradas por presión de radiación solar. Lo que cambiaría si consideramos bloques más grandes, produciría un efecto distinto en la superficie cuando colisione, por más que sea a una velocidad baja. Algo que sería bastante interesante de ser evaluado, de hecho es algo que quizás Adriano, Poyen, quizás yo también pretendamos hacer ahora el próximo año, que es evaluar qué pasa cuando uno tiene una cama de regolito y se hace un impacto con un impactor más grande que el tamaño o comparable del tamaño que tenemos en esa cama de partículas a bajas velocidades. Porque una de las cosas que no mencioné en toda la presentación es que estos asteroides son tan chiquitos que la gravedad superficial es una millonésima parte de la gravedad de la Tierra. Entonces tienen gravedades muy bajas y por lo que se ha visto, experimentos que se han hecho, por ejemplo, con la sonda Hayabusa 2, que tiró un proyectil en la superficie, o lo mismo en el touchdown de Osiris-Rex cuando tocó al asteroide Bennu para extraer material. Una pequeña perturbación en la superficie levanta mucho material porque aparentemente no hay cohesión. Entonces, más que las velocidades de colisión sean bajas, posiblemente haya algún efecto en la superficie, que estaría bueno evaluar. Y es algo que no se puede hacer en laboratorio, porque no se puede simular una microgravedad. Así que no queda otra que eso evaluarlo con simulaciones numéricas. Bueno, si no más preguntas por parte del tribunal, podemos pasar a presente. Si tiene alguna, directores. Martín. Yo cortito, como para no estirar, bueno, quiero hacer mención a la generalidad a través de Campo Bagatín y de la Universidad de Alicante, la posibilidad que nos dieron de que Nair trabaje con datos reales, con códigos nuevos, un área nueva para nosotros, y sobre todo el apoyo moral que adoptaron allá, ¿está bien? Y económico también, que le permitió financiar viajes, reuniones, y
y eso fue fundamental. Así que muy agradecido de nuestra parte y bueno, gracias a la Universidad de Alicante. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Hola. Sí. Hola, ¿se me oye? ¿Se me oye? Sí. Sí. Vale. Bueno, pues nada, felicito a Nair por el muy buen trabajo que ha hecho en su tesis. Esta ha sido un poco la tesis que no te esperas, ¿no? Porque Nair vino como en visita unos meses y se quedó 20 meses. Y se integró muy fácilmente en el tipo de trabajo que estamos haciendo aquí en la Universidad de Alicante. Aparentemente le gustó, encontramos un camino para poder hacer un trabajo un poco más consistente del inicialmente previsto. Y bueno, y ha salido esta tesis gracias al esfuerzo de Nair, que ya venía con una muy buena preparación de base, y quiero felicitar a la Universidad Nacional de Córdoba por obtener tan buenos estudiantes. Si tienen más para enviar, por favor, háganlo. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Espero que haya aprendido cosas de nosotros, de aquí del grupo, y que se haya encontrado muy bien aquí. Quizás lo único que no hemos conseguido transmitirle es que poner una transparencia al final, donde solo pone gracias, no sirve para nada. Pero bueno, por el resto solo felicitarte de nuevo, y nada, y muchas gracias por la cotutela que ha permitido que tanto la Universidad de Alicante como la de Nacional de Córdoba pues tuvieran esta tesis conseguida. Y nada, muchas gracias por la colaboración y nada, hasta pronto. Gracias, Adriano. No sé si podemos ver la presentación. Sí. Perdón, Adriano, puse el gracias, pero después venía otra diapositiva. Ahí está, bueno, tan chiquito, no sé si lo van a llegar a leer. ¿Puedo decir los agradecimientos ahora? No. Bueno, los dejo ahí y después los digo. Sí. Tenemos que terminar con las preguntas y el dictamen. ¿Más preguntas o comentarios? Parece que no, pero... Yo tengo que preguntar al tribunal si ya tiene un dictamen para dar. Ahora necesito unos minutos para ponerse de acuerdo con ustedes. ¿Lo tienen? Bueno, si quieren, te reunís con ellos y... No, que se vayan. Él se tiene que ir solo, él. Él solo se va, porque el resto está virtual. Bueno, entonces vamos a esperar al tribunal que hagan el dictamen y en unos minutos ya continuamos. Vale. Perdón, ¿nosotros salimos y nos reconectamos? Supuestamente, Federico los contacta ahora y ustedes por el email. Sí. Y se reconectan. Pero él está ahí conectándolos ustedes ahora en este momento. Listo. Bueno, entonces salimos. Perfecto. Vale, entonces salimos todos de la reunión.